Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conciencia Inclusiva, un nuevo capítulo de este programa que hacemos con tanto gusto aquí en CNN Chile. Hoy vamos a hablar de los hermanos de personas con capacidades diferentes, de la relación entre ellos, de cómo los tratan los padres, algo que es súper importante, que trasciende a cualquier tipo de capacidad diferente y que es súper interesante de conversar. Tenemos un panel de lujo hoy día. Vamos a conversar con Javiera Icaza. Javiera, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Ella es abogada de la Universidad Católica, estudió en el Villa María. Tú ayúdame con la pronunciación. ¿Cómo se llama el síndrome de Holt-Oram? Sí. ¿Está bien? Perfecto. Y entre otras cosas la hemos visto desfilando. De hecho, es una de las veces en que más ayuda hemos tenido de hombres, fíjate, aquí en el panel, en este programa. Nos han ayudado mucho todos. Yo creo que un poquito interesados. Y está con nosotros también Camila Icaza, que es la hermana de Javiera. Tiene 19 años, son 6 hermanos, pero me dicen que entre medio de ustedes dos hay un hombre, ¿no? Sí, sí. ¿Pero ustedes son las más partners entre ustedes? Sí. Ya, perfecto. También nos acompaña Jorge Testa, hermano de Sofía, una jovencita con síndrome de Down. Y tengo que contar además que tengo el gusto que esté con nosotros Jorge. Estuvo tu papá hace un poco de tiempo. Y Jorge, a mí y a mi familia nos dejó muy impresionados porque fue la primera familia que conocimos cuando supimos que nuestra hija venía con síndrome de Down. Y fue realmente un regalo conocerte en esa ocasión y es un regalo tenerte nuevamente aquí en Conciencia Inclusiva. Así que muchas gracias. Y nos acompaña también Claudia Aldana, periodista, mamá de 2 niñas, de Lourdes, que tiene casi ya 5 años, y Fátima, de 3 años, y que tiene síndrome de Down. Es autora de Downtown, un libro donde relata cómo la vida puede ser aún mejor cuando tienes una hija con síndrome de Down, algo de lo que somos colegas y podemos dar testimonio. Y además quiero decirte que fuiste una compañía para muchos con tu columna, con mi primer año con Fátima en la revista Ya, en que contaste justamente esa experiencia y que fue una gran compañía para muchos y una apertura de mente, creo yo, para otros tantos también. Gracias. Así Qué bonito, gracias. No, es que muchas gracias por acompañarnos. A ver, lo primero que quiero preguntarles, lo primero que quiero mostrar, de hecho, es un video aquí de Javiera que están pidiendo los chiquillos en el estudio. Ella ha modelado, impactó mucho a mucha gente cuando ella apareció modelando. Es evidente que es estupenda, pero también es evidente que no siempre se cumple con los cánones y con las estructuras y rompió un poquito los moldes de lo que podía ser una persona con una capacidad diferente. Veamos esas imágenes. Ahí está en Ropero Paula. A mí me gustaría que no fueras tú, sino que fuera tu hermana quien te definiera. ¿Cómo ves tú a la Javiera? ¿Cómo la encuentras? Hemos visto algo de su historia, desde pequeñita con corte príncipe valiente, hasta ahora desfilando en el Ropero Paula. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es la Javiera? Mira, para mí la Javiera en verdad es una persona igual que yo. O sea, físicamente es distinta, pero yo vivo con ella toda mi vida y no tiene nada distinto a lo que he tenido yo. Nadie la ha tratado diferente. En mi casa es siempre lo mismo para todos. Entonces, en verdad, la Javiera físicamente se ve diferente, pero es igual que todos nosotros. ¿Y cómo la describirías de carácter? Puedes pelar aquí. No, tiene su carácter fuerte, pero nosotras nos complementamos y en verdad, o sea, es difícil, de repente peleamos como tal hermanos, pero nada,
lo mejor, es increíble, es muy buena onda, pero tiene ahí su carácter que, bueno, toda la gente tiene. Si es carácter fuerte, ¿es verdad o no, Javiera? Por algo soy abogada. Y si dices algo, pero te demando también. No, pero sí, soy un poco ya mi idea. Me gusta pelearlas hasta las últimas. ¿Y te ha servido eso también para enfrentar, tener una capacidad diferente o tener una discapacidad? O sea, ¿han moldado las dos cosas? Yo creo que una cosa llevó a la otra. Yo creo que crecer sin brazos me llevó a ser una persona que tiene un carácter que busca lograr siempre, como tener un poco la razón y lograr lo que se propone. Entonces, si yo tengo una idea, es una idea que cuesta mucho sacármela de la cabeza. Ya lo reconozco. Y mi amiga, mi familia siempre me lo han dicho. O sea, pelear contigo es una guerra que no se gana. Pero sí, o sea, gracias a este carácter es que me ha ayudado a hacer lo que hoy en día soy. Ahora pasemos a Jorge. Jorge y tu hermana Sofía. ¿Cuándo te dijeron a ti que Sofía tenía síndrome de Down? ¿Cómo te lo contaron? ¿Cómo fue ese proceso de tu familia? Mi familia se enteró en el parto de que la Sofía venía con síndrome de Down. ¿Qué años? Yo tenía 3 años. Yo era chiquitito, no entendía mucho. ¿Y cuándo empezaste a entender que tu hermana es diferente? Así, la verdad, como que ha sido parte de toda mi vida, porque yo era bien chiquitito, entonces no siempre ha sido parte de mi vida diaria. Y he aprendido a vivir con eso de manera normal. De hecho, para mí siempre ha sido un aprendizaje diario el vivir con la Sofía. ¿Y en algún minuto tú preguntas o te dicen que los ojitos achinaditos de la Sofía, por qué eran, o que tiene síndrome de Down? ¿Cómo se da esa instancia con tu familia? La conversación con mi mamá de que me explica de repente por qué a ella le cuesta un poco más hacer algo, por qué se demora un poco más, que tengo que tenerle paciencia, que la tengo que ayudar. Entonces, sí, se ha dado la conversación con mis papás, pero se ha dado más con mi hermana, que es más chica, que viene después de la Sofi, que tiene 3 años de diferencia con la Sofi, y yo creo que con ella ha sido más la charla, porque si bien tiene 3 años menos que la Sofi, cuando ya se va creciendo se van equiparando un poco la cancha, se van emparejando un poco más. Entonces llega un minuto en que de repente a ella se le hacen más fácil algunas cosas que la Sofi, y ahí sí tiene la conversación mi mamá con la Alexa. La Lisa, tu mamá. Preguntarte, Claudia, ¿cómo dirías tú que tus 2 hijas se llevan? ¿Cómo es la relación entre ellas y cómo ha ido cambiando? Porque además tu primera hija era hija única. Pero por muy poco rato. Sí, pero luego aparece, claro, pero la Lourdes era hija única, aparece la Fátima. ¿Cómo se dio esa relación y cómo ha ido cambiando la relación entre las dos, entre Lourdes y Fátima, que recordemos tiene síndrome de Down? ¿Cómo es la relación? Mira, para mí, ahora que te estaba escuchando a ti, la Lourdes me preguntó de súper chica, ¿por qué la gente nos miraba cuando entrábamos a los lugares? La gente siempre se da vuelta a mirar a la Fátima, porque todavía hay gente que le cuesta como aceptar dentro del paisaje urbano más o menos a personas con algún nivel de diferencia. Entonces, ellas tienen 1 año 5 de diferencia nomás, son súper seguidas. Y la mayor se da cuenta cuando entramos en un ascensor, por ejemplo, que la estaban mirando. Entre ellas 2 tienen una relación súper cómplice, que yo siento que no tengo mucha cabida de repente, como me baja hasta la paranoia, me están pelando, porque ellas 2 tienen un mundo, como la mayor de 2 que conversar y todo, y en el cual uno no tiene mucho que decir, que hay una complicidad, hay una... De repente yo pienso que están peleando y se están riendo, llego a retar a una y resulta que fue la otra, que es un clásico, porque uno siempre llega a defender a uno y el otro es el culpable. Y entre las 2 son muy cercanas, y aparte la Fátima admira mucho a su hermana mayor. La siguen todas las que haga y trata de hacer todo lo que hace la hermana mayor, lo que para mí ha sido maravilloso, porque es como tener un Fisher Price sin pilas en la casa. O sea, todo lo que hace la mayor, la más chica lo quiere hacer y nosotros vamos, hágalo también. Lo que también estoy un poquito, la mayor se media regalona de repente, porque siente que la estamos empujando a hacer cosas para que la hermana las haga. Entonces como, a ver, salta para que la Fátima salte. Ya, se pare, salta, tranquila. ¿Y nunca hubo celo? Sí, hay unos celos tremendos entre ellas 2, pero la Lourdes es súper buena para verbalizar sus emociones, lo que a mí me gusta mucho. Nunca se queda callada con nada, entonces me tira los palos de repente, o en la noche. Siempre me dice, es que tú todo le encuentras la razón a la Fátima.
Y es súper bueno que me lo diga, porque necesito esa parada de carros permanente. Porque yo a la Fátima, cuando me la entregaron con tantas posibilidades en contra, que es lo que yo creo que nos pasa a todos los papás que recibimos. También yo supe en el parto que mi hija tenía síndrome de Down. Y el primer mes fue, si no éramos optimistas, nos habríamos así como terminado pegando uno con otro con mi marido, porque te dicen tantas cosas negativas. Nos dijeron que no iba a poder ver, que no iba a poder escuchar, que tenía un problema al riñón, y era todos los días algo distinto. Y nosotros, menos mal que lo vimos como una oportunidad y no como algo negativo, sino que como conocer una nueva realidad, y en el fondo es una oportunidad de crecer cada día con ella. Y claro, como me sorprende todos los días ella con sus capacidades y con lo que va logrando, yo tengo la mala costumbre de todo lo que hace celebrarlo con fuegos artificiales. Entonces, la mayor me mira y me dice, claro, la Fátima siempre hace todo mejor. O cuando yo le digo, muy bien, y yo, tú, mejor todavía. Entonces, es súper divertido esa relación que sea entre ellas, que igual yo creo que es la normal entre hermanos al final. Sí. Yo tengo 2 hermanos, soy la del medio, y creo que soy pintamón justamente porque soy la del medio. Porque me siento muy con el dedo parado. Entonces, el mayor es el mayor, el más chico es el regalón. ¿Y la del medio qué es? Es la del medio nomás, po. Entonces, el sándwich, pues. Claro, sí, creo que todos los hermanos hacemos algo para llamar la atención de los papás, en definitiva, con o sin capacidades diferentes. Me gustaría saber entre ustedes dos, primero, ¿tú qué has aprendido de tu hermana, Camila? ¿Qué has aprendido de tu hermana Javiera en cómo ella ha afrontado el ser diferente? ¿Qué aprendes tú de ella? ¿Qué te llama la atención de ella? Después les voy a preguntar cómo los han tratado los dos, tus padres. Pero ¿qué te ha llamado la atención o qué te impresiona también de ella? Encuentro que me ayuda a darme cuenta que de repente las cosas que uno hace no son tan difíciles como uno la ve. O sea, de repente hay cosas que la Javiera puede hacer que uno dice como, la Javiera puede hacerlo y no tiene 2 brazos, o sea, porque yo no voy a ser capaz de hacerlo. Entonces como que me ayuda mucho más a enfrentar los problemas como con una mirada que sí como no es tan difícil de lo que en verdad se ve. Y con esfuerzo, con perseverancia, en verdad todo se puede. O sea, ha logrado una cantidad de cosas impresionantes. Hace canopy, bicicleta, nado, esquí, ha sido barwoman. No sé, no le falta ser astronauta nomás. O sea, mañana me cuenten que... Claro. Con eso, ¿cómo no vaya a decir tú como... Obvio que si la Javiera pudo hacer todas esas cosas, como yo no voy a ser capaz de hacerlo. Oye, Javiera, ¿y en qué te ha ayudado tu hermana a ti? Y me refiero no en qué te ha ayudado pasándote un lápiz cuando se te cae, porque nunca te ayudaron en eso, sino que también tal vez en el trato de tratarte como una igual. O sea, ¿en qué cosas ella también te ha desafiado a ti y te ha ayudado ella a ti? No, yo creo que, a ver, en ese sentido, la familia tiene mucho que hacer en ese término, porque partida de los papás, que le tienen que dar un trato igual que el de los demás hermanos. Y a mí en ese sentido mis papás hicieron que mis hermanos consideraran que yo era una más, porque si yo llegaba con tal nota a la casa, reto seguro. Si es que yo me mandaba, hacía algo malo, el reto iba también. Como que no zafaba por el hecho de no tener brazo, al revés. O sea, yo me portaba pésimo en el colegio y mi mamá, o sea, me castigaba cada vez que podía. Y castigó la pieza y yo de pseudo me aprovechaba. Pero al final la cuestión iba. Y en ese sentido mis hermanos, yo creo que como que han ayudado a que mi desarrollo sea lo más normal posible. O sea, yo me agarro a mocha con mis hermanos cuando chico y salía perdiendo obviamente, pero yo peleaba con la misma fuerza que ellos, y ellos ninguna piedad. O sea, tenía que llegar mi nana, que es con mi segunda mamá, a separarnos y tratar de ayudarme un poco, porque ahí los dos peleábamos de la misma forma, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, como que siempre he dicho que la vida y como uno es parte de la casa. Y si es que la casa te tratan de una forma distinta o te tratan con una mano distinta, uno va a esperar que el resto lo haga de esa forma. Entonces, si en la casa a mí al tiro me mandaban a hacer cosas, yo no espero que el resto de la gente me trate distinto, al revés. O sea, yo demuestro que puedo hacer todo. Entonces, de esa forma, obvio que los papás y los hermanos ayudan a que uno salga de la casa y diga ya. O sea, si en mi casa me tratan así, el resto de la gente me tiene que tratar así. ¿Hubo en algún punto celo de Javier o no? No, de parte mía no. Es que igual tenemos años de diferencia, entonces, o sea, cuando, no sé, ponte tú, cuando empezamos a dormir juntas, igual ya éramos grandes,
Entonces celo y nada, o sea, ¿de qué, verdad? Si nos tratan igual. Sí, yo creo que había más celos como era más grande. ¿Sí? O sea, igual me ha dicho que es que somos muy distintas con la más grande. Entonces, en verdad, era como agua y aceite. Pero el típico celo del hermano mayor, yo creo, ¿cachai? Claro, que ellas tienen un año de diferencia, entonces claro. mucho más... claro. Entonces, pero aparte, o sea, fuera de lo normal, nada muy distinto. Jorge, yo quiero invitarte a que revisemos la grabación que hicimos junto a Sofía. ¿Y qué nos dice de Sofía también de ti y tú de ella? Veámoslos juntos entonces a Sofía y a Jorge. Mi relación con mi hermano es bacán porque me gusta cantar con él, me gusta imitar a las bandas que le gusta a él, me gusta comer con él, me gusta salir de vacaciones con él. Uno trata de dejarla ser y de que trate de avanzar solo también. Se porta bien, a veces. Siempre que estén mis papás vivos, ellos siempre van a estar a cargo de la Sofía, pero uno como hermano tiene labores que a veces no las cumplen los papás. Me protege demasiado y eso me gusta mucho. Si tengo una pelea, él va y me ayuda y me defiende. Yo siempre me he hecho cargo y me imagino que de aquí a 10, 15 y 50 años va a ser un honor para uno hacerse cargo de eso. Jorge, ¿qué significa para ti escuchar esto? ¿Qué significa la Sofía para ti? Para uno, como lo dije en el video, es un honor porque al final te entrega una enseñanza de vida que te hace una persona distinta. Yo personalmente agradezco haber tenido una hermana con síndrome de Down porque me convirtió en una persona que estoy seguro que no sería si no la hubiera tenido. Hay mucha gente que no puede entender lo que tú estás diciendo. Hay mucha gente que no puede entender que alguien agradezca tener una hermana con síndrome de Down. ¿Cómo le explicas? Es que hay que tenerla, porque te entrega una felicidad que la gente a veces no se la pregunta. ¿Por qué alguien sería feliz? De verdad te hace muy feliz. La Sofía nunca está con cara triste, siempre está contenta, siempre tiene un sentido de la justicia que es impresionante, tiene un sentido de la realidad que de verdad impacta. Tiene una visión de la vida que la gente normal, como podría decirlo alguno, no la tiene. Entonces, al final te entrega una perspectiva distinta a la que podría entregarte otra persona. Y eso uno tiene que agradecerlo, porque al final para uno es una bendición y no es un perjuicio que a uno le ocurre. De verdad, yo siempre lo he agradecido. ¿Cuán distinto crees que eres tú gracias a la Sofía? Completamente distinto. ¿Te ha hecho mejor persona la Sofía? Sí, eso es lo que yo agradezco. Que uno ve la vida de otra manera. Y me imagino que además no te imaginas esa vida sin ella. Claro. O sea, yo creo que nadie se imagina la vida sin un hermano, pero para la Sofía... Alexa se va a poner celosa cuando lo ve en la casa, ¿eh? Pero no, yo tengo muy buena relación con las dos, pero la Sofía a uno siempre le entrega una perspectiva distinta a la vida. Claudia, preguntarte a ti... Es bonito escuchar a... Sí, es que como que me emocionó mucho. Me imaginé a mi hija más grande y como que... Ojalá pueda agradecer así, porque uno trata de explicarle un montón de veces a la mayor. Le digo, o sea, es verdad que la más chica te quita tiempo de repente y todo, pero te está dando oportunidades. Yo sé que la Lourdes es mucho más empática que otros niños por el hecho de tener una hermana como diferente. Sí, crecen con una empatía súper diferente, que es lo que estamos justamente escuchando. No, maravilloso, sí, tiene sus dificultades, pero al fin y al cabo vale la pena. Tiene un costo, y lo que a mí me complica es justamente eso, lo que no es maravilloso. Pero de repente digo, ¿qué va a pasar el día que la Lourdes como que tenga más conciencia, entre comillas, racional de lo que significa ser hermana de la Fátima? Porque, por ejemplo, ella siempre se queja de que es la hermana de...
porque donde llegamos, llega la Fátima. La gente se le va encima, porque es dulce, porque es pintamono, y le gusta llamar la atención, y no puede entender cuando no la pescan. Entonces, la Lourdes siempre llega atrás como observando, pero tratando de quitarle el espacio. Y en algún minuto también se va a sentar a racionalizar eso, la parte no tan buena. A mí también me preguntó que si es que le iba a tener toda la vida el síndrome de Down, su hermana. Porque fuimos al supermercado y nos encontramos con una señora como de 50, 60 años que tenía síndrome de Down. Y quedó súper sorprendida y me dijo, ¿y cuándo le dio a ella? No, le dije yo, sí, nació, igual que tu hermana, y tu hermana también va a crecer. Y quedó muy sorprendida y me dijo, ¿pero siempre va a tener? Pero por supuesto, sí va a ser así siempre. Y se rió como medio nerviosa. Y después me dijo, ¿y siempre le va a costar todo? Le dije, bueno, o sea, cada vez le va a ir costando menos las cosas. Aparte que ellas como tienen un idioma medio propio, siento que la Lourdes igual aprovecha de traducir lo que le sirve. Por ejemplo, dijo que me da todos los dulces. No dijo eso para Halloween, nunca dijo eso. Sabemos todos que no lo dijo. Pero se aprovecha un poquito de esa complicidad y como que ella cree que el traductor simultáneo es la hermana. Entonces, esa vez cuando yo que eran mayores, estuvo hartos días bien, yo la noté súper reflexiva con el tema. Y me preguntó un par de cosas, me preguntó si es que su hermana también se iba a casar, que son preguntas que un niño de 4 años generalmente no se hace de los hermanos. Entonces también te pone a ti en el papel, yo trato de ponerme en su papel para poder responderle lo más normal posible, pero a mí tampoco nadie me enseñó, pues si la primera persona que yo conozco con síndrome de Down es mi hija, yo nunca había visto otro. O sea, quizás me los topé, pero tal como tú decías y como tú decías, hay que tenerlo en las familias para entender. Y una vez en la universidad me pegué una gran desatinada, que una compañera me contó que tenía una hermana con síndrome de Down y le dije, ay, pobrecita. Me dijo, pobrecita tú, no tenía idea de lo que estás hablando. Y yo, de estar en negación todavía. ¿De estar en negación todavía? No tenía idea de lo que estaba hablando. Y ahora cuando nació la Fátima, la contacté. Y le dije, oye, o sea, ahora entiendo lo tará que era. Porque esa es la diferencia, la diferencia que hay entre los papás de niños con síndrome de Down o con cualquier tipo de capacidad diferente, claro, con los hermanos. Yo toda la vida he vivido con una persona con síndrome de Down. Entonces, es distinta la perspectiva que uno tiene respecto a su condición y a la condición que puede tener cualquier persona con algún tipo de capacidad diferente. Claro. ¿Para ti sería más fácil, por ejemplo, ser papá de un niño o una niña con capacidades diferentes? Yo creo que es mucho más fácil ser hermano. Yo creo que es complicado ser papá. Pero tú, que ya has sido hermano, si fueras papá, ¿tratarías de hacerlo más o menos parecido como lo hicieron contigo? Es difícil hacerlo parecido porque mis papás han sido muy, ¿cómo decirlo? Han tenido harta paciencia. Y yo, o sea, uno va a tratar de hacerlo siempre como lo hicieron sus papás con uno. Me imagino que cuando uno va a hacer una familia, uno pretende hacerlo como su familia anterior. Depende, yo creo que es porque la tuya te tocó muy buena. Sí, quizá. Depende de cuánto haya tocado la familia. Sí, pero, o sea, ojalá, si es que me llegara a tocar, poder darle a la Sofi lo mismo que le han dado a mis papás, o sea, darle a un hijo lo mismo que le han dado a mis papás a la Sofi. Hagamos una pausa en Conciencia Inclusiva y al regreso vamos a hablar también de algunos tips para las familias, para los hermanos y para los papás de personas con capacidades diferentes. Pausa y regresamos. Continuamos en CNN Chile en Conciencia Inclusiva, hablando hoy día de los hermanos, cómo viven los hermanos tener un hermano con una capacidad diferente o con una discapacidad. Quiero que revisemos porque es tan bueno dar buenas noticias. Estaba leyendo y tenemos información sobre el centro de la Universidad Católica, el Centro de Síndrome de Down, y hay un taller súper importante el 8 de noviembre para hermanos de personas con síndrome de Down, para hermanos de 15 a 24 años. Hay cupos limitados, así que hay que inscribirse, la asistencia es gratuita, pero previa inscripción. Así que tienen mayor información en centroucdown.uc.cl. Es destinado entonces a hermanos de personas con síndrome de Down, el tema que estamos conversando hoy día. Y justamente desde la Universidad Católica tenemos la opinión de una experta, algunos tips, algunos consejos para las familias, algo que trasciende en realidad el síndrome de Down, para todas las familias que tienen a alguien con capacidades diferentes. ¿Cómo debe ser el trato? ¿Qué hacer? No hay recetas, pero sí algunas orientaciones. Veamos.
cada familia funciona en forma distinta de acuerdo a sus valores, sus creencias y sus estilos de crianza. ¿Ya? Teniendo eso en consideración, en el fondo no existe como una receta de cocina de cómo hacer el trato en los hijos con diferentes capacidades, pero sí es muy importante poner los límites de la misma forma a un hijo o a otro, tenga la discapacidad que tenga, tratar de poner las mismas líneas, los mismos márgenes, los mismos límites, ofrecer las mismas oportunidades, cosa de no hacer diferencia. Creo que es uno de los grandes miedos de los papás cuando tienen un hijo mayor y nace un hijo con alguna condición específica que implique mayor atención. Si hay un niño que necesita más, lo más importante es ser honesto con ese otro hijo y explicarle por qué necesita más. Lo importante ahí también es destinar tiempos protegidos para los hermanos que no tienen discapacidad o que se sienten un poquito desplazados o que sienten que los padres han dejado de tener atención en ellos. Mantener espacios protegidos, de manera de que mantengan un rol con ellos y que ellos también se sientan especiales dentro de su contexto. Estamos súper acostumbrados a pensar de que entonces los hermanos van a ser quienes se hagan cargo de su hermano con discapacidad cuando sean adultos o cuando los papás no estén, que es una de las también grandes inquietudes de los papás. Y en el fondo yo creo que es súper importante trabajar todo el proceso para que en el minuto en que los papás no estén, la red de apoyo sea lo suficientemente eficiente para que los hermanos se sientan que no es un deber, sino que es algo que ellos quieren hacer. Están algunos consejos y me gustaría que lleváramos esos consejos a la práctica, porque sé de una anécdota que tiene que ver con un dulce, Javiera, que para ti también es un buen reflejo de cómo fue tu mamá. Tu mamá lamentablemente ya no está contigo, ya no está tampoco con Camila, pero te marcó en muchos sentidos. ¿Qué pasó con un dulce? Esa anécdota de los dulces ha recorrido... no, a mí me la contaron después de que se había muerto mi mamá, o sea, es que yo estoy creyendo en la persona que me contó, pero no. Fue que cuando chico estábamos con una vecina y supongo que ella me dio un dulce y la cosa es que ella me iba a ayudar o esperando a que mi mamá me ayudara como, dale, ábreselo. Y mi mamá ahí la paró en seco, muy fría, y la veo totalmente, no me extrañaría que hubiera sido así. Y le dijo, no le abras el dulce. Y ella le dijo, pero ¿cómo? Si hay que ayudarla, no puede abrirlo sola. Y mi mamá le dijo, si tú me aseguras que a los 40 años, cuando ella tenga 40 años, tú vas a estar al lado abriéndole el dulce, tú anda y ábreselo, porque yo no voy a estar. Y ahí como que se quedó como, ya bueno, ya no lo hago entonces. Y eso yo creo que ha sido como... Fue como un poco el modus operandi que usaron mis papás y que han usado durante todo este tiempo. De que nadie se asegura que va a haber alguien al lado cuidándote. Y mientras más autosuficiente te logren hacer, mejor. Porque es más una tranquilidad para ellos en el minuto en que no estén. Y conmigo por lo menos, de cierta forma lo han logrado. Yo creo que en un 100% hay detalles, pero en general me han hecho una persona autosuficiente y una persona que en el minuto en que no estén, sé que siempre voy a contar con mis hermanos, con mis tíos, con mis primos y amigas, pero de que puedo valérmelas por mí sola, puedo. Uh-huh. Así es que yo creo que eso es como lo más importante, tener yo creo que esa frialdad que como mamá te duele un montón, pero tener esa como objetividad y ser como fría y decir no, tengo que pensar desde ahora a 40 años en cómo quiero que sea mi hija y cuáles son las posibilidades que va a tener de aquí en adelante. Uh-huh. Hablaba también en algún minuto la psicóloga, la pediatra, perdón, Macarena, hablaba de algunos consejos también para tiempo solo y no tener siempre espacios en que esté la hermana o el hermano que tenga capacidades diferentes. ¿Te parece a ti que tú tienes la experiencia de tener una hermana con capacidades diferentes, que eso es importante o no? ¿Cómo lo hicieron tus papás y cómo crees tú que hay que hacerlo también?
O sea, claro, como decía ahí la pediatra, si uno limita a la persona con alguna discapacidad, al final no le va a servir como para más adelante, porque claramente yo no voy a estar siempre, mis papás no van a estar siempre. O sea, esa persona con discapacidad en algún momento se va a ir a vivir solo, se va a casar, va a tener una familia y se tiene que valer por sí misma. Y si lo hubieran, ponte tú, si mi papá hubiera limitado a la Javiera en cualquier sentido, al final como que se van a tener que preocupar ellos de estar 100% todo el tiempo y no es algo que vaya a pasar. Entonces yo tampoco voy a estar todo el rato. Entonces si alguien, ponte tú, no sé, si mi papá le hubieran dicho a la Javiera cuando quiso aprender a andar en bici que no, porque se podía caer, porque se podía pegar, porque le podía pasar algo, al final, claro, ¿qué va a pasar? Que va a empezar a limitarse en más y más cosas y no se va a poder valer por sí misma y eso no le ayuda como en la vida diaria. ¿Tú tienes alguna aprensión, tú como hermana, tienes alguna aprensión sobre el futuro de la Javiera? ¿Hay algo que te dé susto o que tú sientas que quieres protegerla o sientes que las han tratado tan igual o han tenido una vida tan normal como la tuya que al contrario, que no lo sientes? ¿Cómo ves eso? ¿O ella ha sido más protectora contigo, tú con ella? ¿Quién apaña más a la otra? Me encuentro que las dos. O sea, yo no veo ningún problema en el futuro de la Javiera. Yo sé que se va a poder ir sola y va a vivir perfecto. Sé que si encuentra marido y tiene hijos lo va a hacer increíble, o sea, como que veo su vida igual a la que sería la mía. En verdad no veo nada distinto, o sea, nada, el físico y nada más. Preguntarte a ti, Jorge, tú hablaste de una cosa que me llamó harto la atención, una frase que dijiste, creo que va a ser un honor si algún día me tengo que hacer cargo de la Sofía, que es algo distinto cuando se trata de una discapacidad que tiene que ver con la mente y no necesariamente con el cuerpo. Claro, eso es hay una diferencia cuando hay alguna discapacidad física, cuando hay una discapacidad psicológica o mental. Yo me acuerdo de cuando te conocí haberte preguntado, hace como 4 años, derechamente te pregunté, porque fue una conversación bien sincera, y te pregunté si para ti no era una carga tu hermana, desde la ignorancia absoluta de no haber tenido todavía a mi hija a mis brazos. Te pregunté y me llamó mucho la atención la respuesta que tú me diste. ¿Se siente como una carga? No me acuerdo cuál fue la respuesta que te di, porque hace harto tiempo, así que quizás sea distinta. Pero, mira, quizás sí sea una carga, pero no creo que todas las cargas sean malas. Obvio que va a necesitar de alguien al lado, porque, como estábamos hablando, son discapacidades mentales. Pero sí, quizás sea una carga, pero estoy dispuesto a asumirla y con todas las ganas. ¿Y por qué tú dices que es un honor? Porque, como dije, te entrega una visión distinta que no te lo puede dar cualquier otra persona. Conozcamos ahora a Lourdes y a Fátima, 2 hermanas también, las hijas de Claudia. Las tenemos a las 2 conversando. Ellas 2 tienen 1 año 5 de diferencia. La que más ha estimulado a la Fátima ha sido sin duda su hermana. Y ella la ve como un modelo a seguir en todo, quiere ser en todo como su hermana. Entonces, tiene una relación muy bonita, como de mutua apreciación, encuentro yo. Siempre pasándolo bien ahí por todos los lugares, siempre ahí jugando con ellas, al lado de ellas siempre. La Lourdes tiene súper claro el tema que su hermana tiene síndrome de Down. De hecho, me lo empezó a preguntar cuando era muy chica, que por qué la gente miraba tanto a la Fátima y por qué la Fátima tenía los ojitos más chinos. Uno trata siempre de tratarla lo más igual posible, y aquí más encima está el tema de que uno sin querer de repente deja pasar más cosas a la Fátima porque me sabe poner carita. Aquí la Lourdes pelea con esas 2 cosas en contra, pero tratamos de hacerlo lo más consciente posible siempre, de que ella no se sienta como que tiene algún nivel de permiso la Fátima para portarse distinto a ella. También hay un problema, que es que ella se siente un poco la mamá de la Fátima cuando yo no estoy. Por ejemplo, dentro del colegio yo las voy a buscar y la Lourdes me dice todo lo que hizo su hermana dentro del día. Entonces yo digo, ¿y en qué minutos jugó? ¿Cuándo si estuvo siempre pendiente de su hermana?
me interesa mucho que la mayor no tenga esa idea de que su hermana depende de ella, de cierta manera. No quiero que ella sienta ese peso, de que si vamos a una parte, tú tienes que hacerte cargo de ella, porque eso los coarta mucho. Y particularmente cuando sea grande, que sepa que va a poder vivir una vida como la de cualquier otra persona. Me gustaría mucho que la Lourdes siempre tenga claro que su hermana no es un deber de ella. No quiero decirle cuando yo no esté desde muy chica. Jamás se lo voy a decir, de hecho, porque creo que sería también desmerecer los avances de su hermana. Espero que siempre tengan esa hermandad media secreta, en la que me encanta no poder pertenecer, porque la miro desde fuera y es bonita. Está chucha, es una estrella. Babeo, sí, babeo. Es que es divertido porque ellas dos son así, pues, viste, la mayor siempre tratando como de aparecer, pero pasando piola, y su sueño era que la grabaran con micrófono, porque como ves, siempre que me ponen un micrófono, ella también quería que le pusieran. Entonces, cuando la fueron a grabar, les dijeron, ¿quieren salir al patio, Lourdes, para hablar? Me miró con cara de, ¿cómo? ¿Como cabra chica? No, o sea, yo quiero estar en la silla también. Entonces yo, no, ella también quiere su espacio y todo. Y el tema ese de traspasar el rol a la responsabilidad, para mí siempre ha sido un tema que le he dado muchas vueltas, que cuando tenía mi hermano, que es 4 años mayor que yo, a él siempre le decían, si le pasa algo a tu hermana es culpa tuya, donde fuéramos. Y estábamos en el mismo colegio, íbamos al mismo pasaje a jugar, vivíamos en el sur, en Puerto Montt. Entonces mi hermana estaba siempre como jugando, pero mirando para el lado, que no me fuera a pasar algo a mí, porque quería retar a él. Fue la hermana menor. Entonces mi hermano siempre me lo cuenta, y yo me acuerdo también perfectamente de haber abusado un poquito de ese de que es culpa del hermano. Entonces trato de no hacerlo con mis hijas. ¿Has pensado alguna vez, por ejemplo, el tema de si es bueno o es malo que vayan al mismo colegio por este mismo tema de hacerse cargo una de otras? Lo pensé tanto, y fíjate que las iba a postular a colegios distintos. Quería que la Lourdes tuviera su mundo y la Fátima su mundo. Pero después encontré que era súper pelotudo de mi parte. Si al final la vida de ellas es siempre junta. Entonces, ¿por qué las voy a separar yo? Yo que soy súper pro inclusión, que quiero que mi hija esté en un colegio con inclusión. ¿Cómo las voy a tener yo separadas? Era súper raro. Entonces, encontramos el colegio que a mí más me acomodó, que es el Altamira. Me gusta mucho su proyecto de inclusión. Y quedan las dos en el mismo patio, más encima. Cuando llegamos, porque más encima son tan seguidas, estaba una en playgroup y otra en prekinder. Y están el día juntas, como contaba, y la Lourdes siempre está preocupada de qué está haciendo su hermana. Pero, claro, a veces me pasa que cuando voy saliendo, entrando al colegio, me preguntan, ¿tú eres la mamá de la Fátima? Sí, y de la Lourdes. Porque también soy mamá de ella. Porque no puede ser que siempre me preocupe más de una que de otra. Públicamente, claro, asumí como la vocería de mi hija por ahora, porque puedo hablar yo sola. O sea, te lo aseguro. Y ojalá también como lo hace tu hermana, me impresionó mucho lo bien que habla. Porque uno tiene como de repente esa idea de entender todo lo que me diga, porque hay algunas personas con síndrome de Down que tienen mejor lenguaje que otras, pero tiene un lenguaje espectacular tu hermana. Entonces, me pasa eso, que no quiero que sean como etiquetadas la hermana de, la responsable de. Entonces, con Raúl, con el papá de las niñas, hemos tomado la decisión de asegurar dentro de lo que podemos a cada una, y le hemos dicho a la Lourdes con todas las letras, o sea, si tú quieres hacer lo que quieras con tu vida, adelante. Todo el mundo te dice, pero la Fátima igual puede trabajar en algo, por supuesto, nosotros estamos trabajando para eso, para que ella sea autónoma en todo lo que pueda, independiente, y ojalá tenga un ingreso a los 25 años, lo que sea, pero que ella lo haga con gusto. Entonces me da mucha risa cuando me dicen, pero ella puede embolsar en supermercados. Por supuesto que puede embolsar en supermercados, pero también puede ir a Lourdes en las vacaciones, para juntar plata. Para mí las dos tienen esa libertad absoluta de elegir lo que van a hacer, porque cuando nosotros nos convertimos en papá con Raúl siempre dijimos que queremos hijos felices no astronautas. Dan lo mismo que no sean astronautas, pero que sean felices con lo que hacen. Y para allá vamos empujando el carro. También tu papá y tu mamá empujaron, parece, para allá el carro, ¿no, Javiera? Sí. Y como el tema hoy día son los hermanos, pero también los hermanos son lo que son en relación a uno por cómo los han criado los papás, finalmente. Uh-huh. Entonces es inseparable una cosa de otra. Yo sé que tu mamá fue y es muy importante para ti, y que fue muy, muy duro perderla. Quiero saber qué significó tu mamá para ti, y cómo cuando ella se va también, qué importante también para ti es tener estos hermanos. Hay muchas personas que tienen capacidades diferentes y que están solos, sin padre, sin madre y sin hermanos, o con papás pero sin hermanos. Y hay algo que no tienen ahí, hay algo que pierden ahí.
¿qué significó tu mami para ti? Y cómo también estuvieron ahí tus hermanos, y estuvo ahí Camila específicamente, cuando tu mamá ya no está. A ver, mi mamá era mi gemela. Éramos iguales, igual de hiperkinéticas, igual de llevar nuestras ideas locas y además físicamente muy parecida. O sea, de verdad era mi partner. No era mamá mejor amiga en ningún caso, siempre poniendo las reglas y las cosas muy claras, pero sí se transformó en una persona que sobre todo después de la universidad a mí me ayudó mucho, porque yo llegaba muerta a la casa, o cuando me iba mal en una prueba era que me decía como, no, dale, eres inteligente, por algo llegaste ahí, sigue estudiando, lo hay hecho bien. O sea, tengo que decir que lejos la etapa donde más le eché de menos fue ahora estudiando el examen de grado, en que no tenía ese empuje de todos los días como dale. Y a ver, o sea, que se haya muerto yo creo que es el sentimiento que debe tener cualquier persona cuando se muere su papá o su mamá. Independiente de que tenga algún tipo de discapacidad o no, independiente de la relación que uno tenga con los papás. Que se vaya un papá es un vacío que es inexplicable, y es un dolor que es inexplicable, y que yo creo que la gracia de tener hermanos en estas situaciones es que sienten lo mismo que tú. Porque el papá siente otra cosa, y los tíos y los primos sienten otra cosa, pero los hermanos están viendo exactamente lo mismo que a ti te está pasando. Entonces, en ese sentido, ser 6 sí nos ayudó mucho, porque aparte de que pudimos repartirnos mucho las tareas de la casa, y preocuparnos sobre todo ya de los más chicos, yo creo que es con los que te miráis de repente y cacháis lo que está pasando, o sabéis que ese está mal porque está sintiendo lo mismo que tú, y en ese sentido como que tener hermanos en esta etapa y en este minuto ayuda en eso. Me gustaría preguntarte, Jorge, ¿cómo te imaginas tú el momento en que no estén tus papás? ¿Cómo te imaginas que va a ser la relación con la Sofía? Porque ella también dice que tú te portabas bien a veces. Y que te cocinaba. No, yo me porto bien siempre. No a veces. Sé que cocina además con tu papá, le gusta mucho cocinar juntos. Sí. ¿Cuán importante crees tú que te vas a volver, que ya eres muy importante para ella, cuando tus papás no estén? Que es algo que los que tenemos algún hijo con una discapacidad nos preguntamos de inmediato, siempre, todo el tiempo. Es que es una situación bastante complicada, pero yo creo que la Sofía va a poder salir adelante completamente. Cuando la Sofía nació, a mis papás nunca le dijeron que todos los logros que ha tenido la Sofía, como lo estamos conversando antes, a uno siempre le van planteando las cosas malas, las dificultades, y nunca te plantean el lado positivo de esto, y el orgullo que uno le entrega cuando ve que alguien que le cuesta tanto logró hacer tan bien algo que puede ser tan cotidiano, o algo que puede ser de verdad difícil. Entonces, sí, a uno por un lado sí le da miedo que a la Sofía y que a mí y a que la Alexa nos falte un papá o los dos papás, pero en un caso como ese yo estoy seguro que la Sofía salía adelante perfectamente. ¿Confías harto en tu hermana? ¿Cómo no voy a confiar si son logros de todos los días? La semana pasada tuvo una obra de teatro, lo hizo espectacular. El otro día tuvo una prueba de psicología y la gente quedó boca abierta, porque de verdad es impresionante. ¿Ha tenido pololo la Sofía? Sí, no me des nombres ni nada, no yo quiero... Sepa, no. ¿Y tú prefiero no saber. Eso te iba a preguntar. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en el momento en que la Sofía diga, porque ya que le diga a tu papá, qué susto, pero qué va a pasar cuando diga, hermano Jorge... Mi papá es más tranquilo en ese tema, bueno, yo soy más celoso. Con mayor razón, ¿qué va a pasar cuando diga, hermano Jorge, estoy pololeando? Va a tener que pasar nomás, pero va a ser complicado.
Así que ya sabe el que se vaya ahí a meter. ¿Tú tienes una doble aprensión ahí? Con ella pololeando. Yo soy muy aprensivo. Ah, ¿eres aprensivo? Sí. Mi papá no es tan aprensivo. Mi mamá es muy aprensiva. Y yo soy más aprensivo todavía. ¿Y qué te da susto que pololee en sí o por ser una hermana que tiene una discapacidad diferente te da susto de guata nomás? De celos nomás, no sé. Ya, no era nada que ver con alguna aprensión, de puro celoso nomás. Sí. Le va a cocinar a otro. Claro, ya no me va a venir a decir Jorge, ¿querés que te haga masaje? Jorge, ¿querés que te haga cariño? Porque yo soy bien regalón. Entonces ahí la Sofía me regalonea harto. Le encanta hacer masaje. Llega y te dice, Jorge, ¿querés que te haga masaje? Y como, bueno, si insistís, dale, pues adelante. Te puedo ayudar con eso. Sí. Oye, y bueno, hay que ir cerrando, pero te quería preguntar, Claudia, ¿cómo te imaginas tú que misma mencionabas el tema cuando yo no esté? ¿Cómo crees qué crees que va a significar una para la otra cuando tú no estés? Esas hermanas cómplices, esas hermanas que hablan en secreto, que se traducen entre ellas. Me gustaría que fueran tan valientes como ella. Me encanta escucharla, sobre todo como hablan de la mamá. Ojalá hablaran así de uno cuando uno no esté. Así como mi mamá fue la que me puso la fuerza, la que me obligó a todo. Porque uno como mamá lo pasa mal en ese sentido. O sea, la Fátima, lo que tú contabas, lo del dulce, el otro día se cayó. Se cayó porque estaba jugando con un perro. Entonces fuimos a la farmacia a comprar crema para los moretones y estaban corriendo entre ellas dos y se tropezaron y se volvieron a caer. Las dos. Entonces yo no las reté, les dije que no se corría acá. Y el guardia me retó. Me dijo, oiga, ¿no ve que su niñita, así como su niñita, no sé qué, se cayó? Usted como mamá tiene que consolarla primero, pues después la reta. Entonces le dije, oiga, pero ¿quién está educando a la niña, cachai? Y como que primero me había dado rabia, después dije, bueno, si al final, claro, de fuera me tengo que ir como muy dura con ella. Porque soy súper exigente con ella, no dejo que nadie las ayude cuando yo estoy, y les pido un montón de cosas que quizás a un niño de su edad no se les debería pedir. Quizás las empujo mucho más de lo necesario, pero es que también es la forma, el regalo que les tengo que hacer, que es la independencia y todo, porque cuando yo no esté no quiero que no sepan qué hacer con la vida. Por ejemplo, a mí me dicen que soy negrera porque las hago que hagan las camas, me ayudan, porque no tenemos nana, entonces me tienen que ayudar, es una casa de autogestión, digo yo, esta casa. Le encanta hacer las camas, una cosa impresionante. Oye, le encanta, porque te la... le encanta, siempre dice, Jorge, te hago la cama. No, la mía anda detrás mío y también así, vamos a las camas y le pone color y todo. Son muy divertidas. Saca las espinillas nomás también, los puntos negros. No, eso no. Yo pagaba por eso a mi hermano. Entonces, eso es como que, claro, uno piensa en cuando no esté, pero yo creo que estoy formando personas como ustedes, que se van a hacer la red de apoyo. Uno cuando es mamá, y en un minuto tenés que aprender a soltar. Y yo creo que la Fátima me enseñó a mí eso. Yo era mamita Excel, hasta que llegó la Fátima. Y ahí uno se da cuenta que tenés que soltar porque los imprevistos están a cada rato, y hay mucha más gente alrededor de uno de lo que uno piensa. Eso también a mí las redes de apoyo, lo que decía la pediatra, me hace todo el sentido del mundo. Porque yo antes pensaba que yo nomás podía tomar a la Fátima, que yo nomás... Y ahora cuando empecé a soltar me di cuenta que el mundo no es nada de poco amable como uno piensa. La gente toma una aldea para creer una persona al final. Y eso ha sido súper bonito. Me lo enseñó la Fátima. Como tantas otras cosas. Oye, y para cerrar, si yo tuviera que decirles a cada uno de ustedes dos, que son las hermanas presentes que tenemos aquí en el estudio, que le agradecieran una cosa a la otra, en que la otra le ha enseñado, ¿qué sería? Directo a ella, sigo. ¿Qué le agradecería a Javiera? Nada, la forma en que enfrenta las cosas que me ayudan a mí a enfrentarlas de una manera distinta a lo que tal vez sería si es que no la tuviera. Y Javiera, directo a ella, si tuvieras, no pasando por mí, si tuvieras que agradecerle algo a tu hermana. Me soporta todos los días. Debo estar eternamente agradecida que con cada cosa que le pido está ahí con una sonrisa dispuesta a ayudarme. Y eso poca gente lo puede decir. Ahí está, no tengo nada más que decir yo. Agradecerle a todos, Camila, Jorge, Javiera, Claudia. Muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros aquí en Conciencia Inclusiva. Qué suerte, sí, es cierto, aunque les cueste entenderlo, qué suerte tener una persona con capacidades diferentes en una familia, porque lo transforma todo y lo transforma para bien. Es una suerte, aunque les cueste a muchos entenderlo. Y es una suerte también tener hermanos que no son diferentes y que te apoyan y que a veces no te apoyan y te dejan caer y aprender a levantarte solo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Conciencia Inclusiva. Nos vemos la próxima semana. Chao.